talentosas y trabajadoras nos dejarán. Actualmente Spotify emplea a unos 9.000 empleados y cuenta con 220 millones de suscriptores que pagan su abono mensual. La empresa ya se había desprendido a principios de este año del 6% de su planta. Más información en telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, el lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, en esta primavera, en esta tarde de primavera, con dos queridos, muy queridos amigos. Hoy recibimos la visita de Alberto Nadra, que ustedes ya lo conocen, es un dirigente político de gran trayectoria, es periodista, es escritor, y con Fernando Lois, también un colaborador desde hace años, desde hace varios y fructíferos años aquí en la radio. Y hoy estamos aquí con muchas expectativas, con muchas preguntas. Alberto hace unos pocos días escribió un artículo muy interesante, lleno de ideas, enfocados hacia el análisis y también una perspectiva de los tiempos que vienen y de las posibles vertientes que podría tener este nuevo tiempo. Así que estamos dispuestos a comenzar a conversar. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Y yo muy contenta de que estén acá dos queridos amigos, a los dos los quiero mucho y bueno, tengo aparte, me gusta decirlo, una gran gratitud porque siempre estuvieron colaborando de alguna manera con el programa. Bueno, yo agradezco en principio a estar frente a dos personas que admiro. Así que, bueno, eso es lo primero que quiero decir. Gracias por darme el espacio junto a ustedes. Bueno, y estamos ante una nueva configuración política, social en nuestro país a la luz de las últimas elecciones y a la luz del próximo cambio de gobierno, la asunción del nuevo gobierno. Y me gustaría preguntarle a Alberto cuál es la visión que tiene, un poco la conozco, pero me gustaría que la comparta con nuestros queridos oyentes. ¿Cómo ves este particular momento? Sin duda que se abre una etapa difícil, una etapa hasta triste, diría, porque vamos a retroceder muchos años en la Argentina. Vamos a retroceder desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollo económico, vamos a retroceder desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico del país, vamos a retroceder en la cultura, en la creación artística, y vamos a retroceder fundamentalmente
en el golpe que va a recibir el conjunto de la ciudadanía, porque esta idea de que solamente los más pobres se van a ver desfavorecidos es equivocada. Yo creo que lo que va a sentir más fuertemente el golpe de la política que va a implantar Javier Milei y sobre todo el equipo que lo rodea, va a golpear principalmente a la clase media, porque los sectores más postergados, los sectores más pobres, sin duda van a sentir el golpe, pero lamentablemente es la situación que vienen confrontando día a día durante hace 8 años al menos, sí. al menos, y ahora el golpe lo va a sentir de inmediato la clase media. Y a mí me parece que hay una dolorosa lectura que parte de entender de que lo que se presenta como nuevo, lo que se presenta como novedoso, lo que se presenta como disruptivo, es en realidad exactamente la misma política que, como bien dice Milei, nos llevó a ser solamente un país agroexportador y retrasarnos en el mundo. Al revés de lo que él dice, nos retrasamos en el mundo a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sí, que él pone como paradigma el siglo XIX, ¿no? Exactamente. Paradigma agro de gran explotación y agroexportador exclusivamente. Exactamente. Aristocrático, oligárquico. Y en ese momento, con el peronismo hay una fuerte recomposición de la distribución, de la creación del Producto Bruto, es decir, de lo que producimos entre todos los argentinos, y de la distribución. Se incorporan nuevas franjas y el radicalismo incorporó o generó el desarrollo de una clase media poderosa con Irigoyen. Con Perón se incorporan los sectores del interior profundo, generan una nueva clase obrera industrial, vinculada esencialmente a la industria liviana, pero una nueva clase obrera, y en realidad el gran retroceso, para decirlo con propiedad, el gran retroceso de la Argentina se produce a partir del golpe del 76. Sí. Hay, por supuesto, que una insinuación en el golpe del 66, Onganía, Levingston, Lanuse, pero todos los indicadores seriamente considerados demuestran que la caída... Se puede seguir perfectamente la serie histórica estadística y no hace falta ninguna... Se lee. Está clarita. Sí. Y esta caída, este derrumbe de la Argentina como proyecto de desarrollo capitalista autónomo, esta caída viene de la mano de las políticas conservadoras, liberales y neoliberales. Es decir, es la política de Martínez de Oz, apertura de las importaciones, país exportador de materias primas, liberación del tipo de cambio. Todo lo que está diciendo Milei es exacto. Uno escucha los discursos y son los mismos. Es lo mismo que decía Martínez de Oz, es lo mismo que decía también Alzogaray en la última etapa de Frondizi. Del invierno que no llegaba. Ahora hay que pasar el año completo, décadas. Había que pasar el siglo. Y posteriormente es lo que dice menemismo. Cavallo durante la dictadura, y lo que dice Cavallo durante el menemismo, y lo que repiten los señores que rodearon a Macri en la política económica y que ahora asumen con Milei, con el conjunto de la casta que supuestamente iba a combatir. Y no hay mucho que explorar para ver de que efectivamente es una repetición minuciosa de toda la cadena de fracasos que sufrió la Argentina en estas décadas, en esta segunda mitad del siglo XX y primera parte del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que aparece como perspectiva? Ajuste,
ajuste del gasto social, por supuesto, educación, salud, políticas de vivienda, políticas de género, todo esto va a ser desarmado, no solo los institutos que lo representan, que quieren liquidar el INCA, que quieren liquidar el INADI, que quieren liquidar... No, los institutos como expresión de que se van a liquidar esas políticas, no es simbólico, no es simplemente ordenador, que se elimine el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, sino que expresa la decisión de postergar todas las políticas que desde el Estado se desarrollan en esos sentidos. Claro, Bueno, perdón, Fernando, y lo curioso o no, lo escandaloso, es que tenemos una memoria muy reciente de que en el primer macrismo es lo primero que se hizo. Esos primeros 100 días fue un arrasamiento de instituciones y de conceptos institucionales. No pasó tanto tiempo, no podríamos decir que bueno, que ya nos olvidamos porque la historia no pasó ayer, ¿no? Perdón. No, yo coincido, digamos, en un 90% o más quizás con el análisis que acabas de hacer, el histórico, pero lo complementaría diciendo que en el siglo XIX tenemos toda la inmigración de la clase obrera que después se va a incorporar al peronismo, pero es una inmigración de clase obrera que vino para abaratar manos de obra, y aparte que era una mano de obra incipiente porque la industrialización era incipiente en ese momento, pero por otro lado esa mano de obra especializada tenía una contra, para ese momento y para esas clases dominantes contra las cuales había surgido el radicalismo, que era, bueno, oponerse al radicalismo desde el anarquismo, desde el comunismo, desde el socialismo, que son todos esos obreros que llegaron en ese momento, que después el peronismo los mete en su cuerpo estructural, pero como el peronismo tampoco demuestra a lo largo del tiempo ser algo más que una pretensión de centro-derecha, necesita a lo largo de la historia deshacerse de alguna manera de esas izquierdas cuando ellas no se adaptan a la estructura del partido, o del movimiento en realidad, porque en ese momento no era un partido. Recién se transforma en partido cuando se hace el justicialismo. Entonces, bueno, ahí también tenemos una línea que llega hasta el momento de hoy, donde el justicialismo es una centro-derecha que es súper funcional a lo que tenemos hoy en el gobierno, me parece. A mí me parece que sí, sin duda, pero mira, yo creo que se puede hacer, se me ocurre con lo que planteás, se me ocurre que si somos estrictos, todas las camadas de inmigrantes que llegan a la Argentina tienen la característica efectiva de venir con las ideas del anarquismo, del socialismo. Bueno, allí surge la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, Bacena. Pero, y a mí me parece muy importante, en ese momento esas ideas y esa realidad de Argentina que se trastoca con el peronismo, porque no es simplemente que capta esos sectores. El peronismo lo que logra es transformar la composición de la clase obrera, incorporando, como decía antes, lo que viene del interior profundo, muchos de los que han sido históricamente postergados o superexplotados en los obrajes, los mensú y demás. Toda esa gente llega a las grandes ciudades y conforma, de hecho, una nueva clase obrera que es una mixtura de esas capas que habían ingresado y las nuevas. Quizá hoy estamos ante una gran transformación también de la composición de la clase obrera o de los trabajadores, como se le quiera decir como categoría, ese sujeto social que por lo menos alguno de nosotros soñaba como el eje de un proceso revolucionario, y por lo menos hay que entenderlo en el sentido de un proceso de cambio, pero ese sujeto social ha variado drásticamente, entre otras cosas arrastrando al propio peronismo, la pérdida de capacidad electoral y política o organizativa del peronismo tiene que ver con la decisión
encararlo y rumbearlo hacia un centro derecha, como bien señalabas, pero también tiene que ver con que, un poco lo decíamos antes de empezar el programa, cuando nos saludábamos, tiene que ver con que se ha transformado radicalmente la clase obrera y la clase trabajadora. Se han incorporado fenómenos absolutamente novedosos. Vos citabas el tema del teletrabajo, de la capacidad de generar un ingreso en dólares que no es habitual en la economía general y aún menos en la informal hasta ese momento. Pero todo este fenómeno se le escapa a la visión política de la dirigencia argentina. Y por el otro lado, lo que fue siempre la base de sustentación más poderosa del peronismo, que fue esa clase obrera reconfigurada, pero que sobre todo se concentraba en empresas de 3.000, 4.000, 5.000 obreros, con línea de producción, con sectores internos que dialogaban entre sí y a su vez en la línea de producción adquirían una disciplina, adquirían una metodología de trabajo, una solidaridad de clase, como decíamos en otras épocas. Eso desapareció. Ese sujeto social que fue la base de potencia, no de desarrollo solamente, sino de potencia del peronismo, desapareció. Es inimaginable la movilización que en 1975 desalojó a López Rega del gobierno, hecha por los propios trabajadores peronistas que acudieron a la Plaza de Mayo a reclamar un cambio drástico en las condiciones de vida, de salario y sobre todo políticamente a la orientación, por ejemplo, que daba López Rega en ese momento. Eso hoy no existe. Es más, desde el punto de vista de la sociedad, tenemos este fenómeno que vos marcabas, de este sector informal de la economía, etcétera. El capitalismo de plataforma también. Exactamente. Llaman, ¿no? Y tenés otros elementos. Tenés elementos como una sociedad brutalmente atomizada, una sociedad totalmente fragmentada, de individuos que no socializan porque la comunicación virtual o incluso en algunos casos personal, pero a través de las redes y a través de contactos efímeros, rompe la posibilidad de la socialización clásica. Entonces, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas se van deteriorando, van perdiendo su capacidad de convocatoria y ni que hablar de organización, porque en eso se le suma que esta dirigencia política no quiere organización y protagonismo de la gente, del pueblo, no lo quiere, lo ha demostrado en los últimos 40 años de democracia, no solamente en este periodo. Entonces, si nosotros combinamos estas modificaciones desde el punto de vista social, con una dirigencia política que ha abandonado el concepto de dirigir la movilización, el protagonismo popular, en función de defender sus derechos, conquistar nuevos derechos y avanzar incluso en la democracia, pero también en el desarrollo económico-social del país, encontramos que esos espacios en los cuales no te conectás con un programa político, no te conectás con una serie de consignas serias y profundas, no te conectás con un llamado general y con un aplomo, por ejemplo, en un debate político abierto, no conectás con ello. Esa gente sí encuentra el contacto de personajes como Javier Milei, personajes como este señor, personajes como varios de los que lo acompañan, que directamente apuntan al estado anímico, apuntan a la sensación de bronca, apuntan a la insatisfacción, porque en última instancia la insatisfacción democrática de la que se habla y se explica poco o muy parcialmente es la insatisfacción con la democracia liberal burguesa que en 40 años ha sido absolutamente incapaz de resolver los problemas totales y permanentes de la gente, que no solo no los ha resuelto, sino que los ha agravado. Claro, Juan, perdón, sí. Yo escuchándote y tratando de hacer toda una cosa homogénea en mis neuronas, la única que me anda funcionando, no puedo pasar por alto el tema de lo que dijiste, que hay algo que desapareció, y yo creo que sí, desapareció una generación entera
a manos de dictadura, pero no solo de la última, sino que si vamos, eso en la última, la generación entera, sí, del 76 para acá. Pero toda esa clase obrera que proponía las mejores cosas, que terminó transformando en leyes el peronismo incipiente de la década del 40, toda esa masa también fue golpeada por 14 golpes de Estado a lo largo de la historia. Entonces, no puedo tampoco dejar de unir ese concepto de desaparición de ciertas cosas en la lucha política, la lucha por derechos y por avances económicos, a la supervivencia de la dirigencia. Yo creo que esos 14 golpes de Estado que tuvimos en la historia también nos han dejado una dirigencia que desapareció, que era la que luchaba por cambios estructurales, que esos son los que están abolidos de nuestra realidad, y por otro lado nos dejó una dirigencia que piensa más en la supervivencia, y entonces en base a eso se acomoda a los hechos que acontecen y terminan haciendo política de coyuntura. Me parece que eso también tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Y en esas políticas de coyuntura la gente vio en estos últimos años que sí se ganaron cosas en lo civil, en los derechos civiles, por ejemplo, ¿sí? Pero en su vida diaria y en el bolsillo termina viendo que cada vez está peor. Entonces, eso también nos lleva a esto que estamos viviendo en este momento. Por un lado tenemos una estructura dirigencial que piensa más en sobrevivir y en atacar problemas coyunturales que modificar las condiciones estructurales, y por otro lado tenemos gente que entró a enamorarse, como dicen nuevamente, de esta última etapa de las políticas que nos proponían, por ejemplo, desde el kirchnerismo o incluso en la primavera democrática de Alfonsín. Y al no ver que se concrete algo que lo haga tener una perspectiva mejor en su desarrollo socioeconómico, la gente termina diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Vamos por algo que nos digan que es nuevo. Bueno, por un lado hay gente que votó esta novedad sabiendo que no es una novedad, porque ya tiene experiencia previa, pero por el otro lado tenemos a jóvenes que ingresaron a ese enamoramiento que decía, con una perspectiva de izquierda que solo se concretó en avances civiles, de derechos civiles, pero por otro lado terminó viendo que en la parte económica solo había medidas que eran de centro derecha, de derecha, o que a lo sumo se animaban a poner algún freno a determinados avances de la política financiera, que es la que nos domina hoy. Eso es lo que yo analizo o pienso. Y creo que lo que hemos venido viviendo estos últimos años, hablemos de estos últimos, podríamos remontarnos al otro periodo anterior, muy poca vocación de realmente hacer un cambio, una transformación. Más bien fueron, como dice Fernando, políticas un poquito de contención, pero a lo mejor esas otras cosas reivindicativas fueron un poco distractivas, desde mi humilde punto de vista, de lo que realmente era estructural y era imprescindible. No diría distractiva, diría una válvula que permitía de alguna manera liberar la presión. Pero en otros momentos lo hablamos con más detalle, porque bueno, no quiero que nos derivemos, pero sí, eso incluso, bueno, vemos en el diseño de las campañas que se ha profundizado mucho, los debates políticos han sido realmente muy pobres, ni hablar del papel, del rol que cumplen los medios de comunicación. Hablo de los, entre comillas, nuestros, de nuestro lado, del otro lado ya sabemos, pero ha llamado, creo que ustedes compartirán conmigo, mucho la atención el bajísimo nivel, incluso hasta de producción de esos pseudo debates o esos gallineros políticos que se arman en televisión, y todo eso también va contribuyendo a que si bien hay una situación de mucho limado intelectual y mental, eso
acrecentó, ¿no? Es decir, la falta de poder discutir y de poder profundizar, de poder hacer un debate más en serio, y las políticas apenas de contención, de marcha y contramarcha, y creo que es lamentablemente, ¿no? Yo diría muy lamentablemente, es muy fácil entender cómo llegamos hasta acá. Un poco vos lo citas en tu documento, haces como un punteo que por supuesto creo que no lo vamos a repetir porque coincidiremos ampliamente con el análisis que hace Alberto, que yo les sugiero, les recomiendo que lo busquen en sus redes y lo analicen, realmente lo conversen con amigos, con compañeros, porque hay más que un diagnóstico. Ahora vamos a comenzar a hablar de esto que va más allá del diagnóstico de Alberto. Pero antes de que sigamos avanzando, te quiero mandar un saludo que me pide te transmita Nico, el otro operador de Radio Caput, que mandó un mensajito. Claro, sí. Un abrazo grande a Nico, que es un capo. Así que bueno, acaba de mandar un mensaje para que le mando un abrazo muy grande y le agradezco la atención que le prestó a nuestra anterior entrevista. Así es. Bueno, Alberto y Martín, hacemos un pequeño corte, pasamos un tema musical. Bueno, le comento a Alberto y a Fernando. Desde hace unos meses estoy, entre comillas, musicalizando Voces y Contexto con un artista argentino que es extraordinario, así con todas las letras, con comillas, con luces, que es Facundo Ramírez, que es el hijo de nuestro querido Ariel Ramírez, que es un brillante músico, intérprete, compositor, director de teatro. Una persona, realmente una artista múltiple, que tiene una sólida formación, no solamente como pianista clásico, sino también haciendo como una especie de fusión con otros géneros musicales y haciendo también una recreación de la música del padre y también del tango. Y hace muy poquito sacó un nuevo disco que creo que se llama Solo Piano, y bueno, y todos los programas vamos poniendo algún tema para el placer y el deleite. Acá va.
Bueno, después de este hermoso tema interpretado por Facundo Ramírez, el tema es ya les voy a decir, claro, es de Guastavino, se llama Cantilena número 4. Y antes de continuar con el tema que nos convoca hoy, quiero leer un mensaje que acabo de recibir de una amiga. Una caricia en tiempos aciagos escuchar a Alberto Nadra analizando la terrible situación actual. Qué necesarias son esas voces para seguir adelante. Gracias también, Fernando, y a vos, Adriana, por hacer un lugar a estas personas comprometidas con el país y con los desprotegidos. Así que bueno, con este lindo mensaje continuamos. ¿Quién era la oyente? Mónica Spur. Bueno, agradezcámosle que la tenemos ahí. Ah, que Mónica, sí, si nos Muchas estás gracias. viendo. Sí, te agradecemos, muchas gracias. Y bueno, y ya vamos promediando el programa, vamos a comenzar la segunda parte del programa y me gustaría, Alberto, que optimicemos el tiempo antes de los últimos minutos dedicárselos a la coyuntura internacional. Me gustaría que conversáramos un poco acerca de una especie de propuesta, de un análisis, es decir, de algo que necesitaría un análisis más profundo y ojalá que tengamos la oportunidad de hacerlo, con respecto a cuáles serían para vos las posibles líneas indispensables quizás para comenzar, para empezar a rever y empezar a construir otro tipo de alternativas, otros tiempos. Porque, perdón, leyendo el documento, es decir, hay cosas que a mí me resuenan conocidas porque lo conozco desde hace muchos años a Alberto y a su forma de pensar, pero hay pequeños giros en esta propuesta y me gustaría si podés hacernos un pantallazo. Ya tenemos el nombre, el Frente el tema Frente es, Democrático Antifascista. sí, yo creo que hoy es imprescindible. Bueno, dos cosas son imprescindibles. La primera es que si la dirigencia política, y estoy hablando de la dirigencia política que nos convocó al Frente para la Victoria, al Frente de Todos y recientemente Unión Democrática, con el objetivo, más allá de nuestras diferencias, de enfrentar este peligro que finalmente se concretó. Si esta dirigencia sigue callada como hasta este momento, que es incapaz ya no de haber enfrentado la situación, sino también incapaz de hacer una reflexión autocrítica, y no porque uno pretenda que se rasguen las vestiduras, pero por lo menos que saquen algunas conclusiones que nos permitan entender por qué pasó lo que pasó y qué habría que hacer hacia el futuro, porque la gente está totalmente indefensa, estas heroicas formas de micromilitancia que se dieron con la convicción de que había que frenar esto que finalmente nos está sucediendo. Sí. Todo esto, la militancia se volcó a las calles, que más allá de las diferencias, de las prevenciones, de la idea esta de que otra vez tragar sapos y la mar en coche, pero sin embargo se volcó. Toda esta gente está de la misma manera en que fue convocada a último momento y solamente para votar. De la misma manera está ahora abandonada, sin ninguna reflexión, sin ninguna perspectiva del futuro, sin nadie que diga, supuestamente de su dirigencia, qué es lo que hay que hacer. O nos encontramos con este señor que todavía habita la Casa Rosada, y habita la Quinta de Olivos, que increíblemente dice que en realidad los problemas que tenemos son que está mal medida la pobreza, que no es del 40%, que Kicillof no lo convence, que Cristina es muy personalista, y este hombre realmente es increíble, y esto es lo que tenemos de balance. Nosotros necesitamos un balance real. Obviamente que uno que no forma parte de ese sector tiene otra visión, tiene una conclusión. La primera conclusión que uno tiene es que se vuelve a repetir la historia de los gobiernos populistas en la Argentina y en el continente, que esta suerte de populismo tibio que no termina que otorga algunos beneficios, que otorga derechos, que los proclama por otra parte. Y que distrae.
Sí. Está bien, dejemos esa discusión, es bastante interesante esta de si los progres, no los progres, si los nuevos derechos en realidad te estás yendo por las ramas cuando hay que resolver problemas estructurales. Yo lo pondría todo porque si esto estuviera contenido en otro esquema, sería positivo. No es el momento, como no fue contenido dentro de un esquema de cambio, entonces sí fue distractivo y regresivo. No necesariamente tiene que ser distractivo y regresivo. Claro. Puesto en otro marco hubiera sido otra cosa. Pero lo cierto es que estos gobiernos, y así cayeron, repasemos los distintos gobiernos del continente con intentos populistas y con cambios reales para sus pueblos desde el punto de vista de algunos derechos, de algunas mejoras, pero que cuando llegó el momento de enfrentar a los reales detentadores del poder y de donde hay que sacar los recursos para realmente producir cambios serios en el desarrollo, pero sobre todo en el bienestar de la gente, empiezan a frenar, empiezan a vacilar, empiezan a retroceder. Nosotros con el gobierno del señor de la Quinta de Olivo tenemos dos puntos centrales. Vicentín, que marcó el comienzo del fin de este gobierno, cuando retrocede la decisión de expropiar a los ladrones de esta empresa, ladrones de la gente, ladrones del pueblo argentino en su conjunto por los créditos fraudulentos que sacó con el Banco Nación, pero también ladrones de los propios productores agrarios. Ese fue un punto. Y el otro punto fue, sin ninguna duda para mí, la decisión en Guernica de reprimir a la gente que estaba pidiendo por tierra, por techo, por la posibilidad de tener un desarrollo. Es decir, ahí se define en la pulseada de si se avanza o se retrocede, la decisión de retroceder, y cuando uno se frena y retrocede indefectiblemente, porque eso es lo que está buscando el bloque dominante, empieza a desgastar, no solo debilitarlo porque retrocede, debilitarlo porque se va aislando de su base social, o la que podría ser la base social que lo sostenga para cambios realmente serios en la Argentina. Entonces, finalmente queda aislado, queda solo y cae como cayó este gobierno, lamentablemente, porque lo que se abre es esto que tenemos adelante. Entonces, este aspecto a mí me parece fundamental. El otro, que se vincula, hay indecisión y vacilación y retroceso del punto de vista político de la toma de decisiones. Pero por el otro lado, el otro gran componente de la derrota es la incapacidad, para ser generoso con algunos de los dirigentes, y la decisión de otros de estos dirigentes de no convocar a la organización popular. Sin organización popular no hay posibilidad de producir cambios ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Uno tiene ideas sobre eso, las hemos planteado en reiteradas oportunidades, cómo se y las escribiste. Cómo se constituye un frente, de qué manera se arraiga por abajo en cada sector, estudiantil, trabajador, vecinal, la cultura, los estudiantes. Todo esto tiene que ser. Yo recuerdo siempre, es otro momento, lo podemos conversar, la experiencia de las juventudes políticas de los 70 que justamente lograron esto. Un programa, un plan de acción, organización en cada sector social y en cada provincia, horizontal y vertical hasta el último rincón, para luchar por las reivindicaciones, para plantear un programa de fondo más allá de las reivindicaciones, porque si no las reivindicaciones no se resuelven, porque en un momento chocan con el poder político que en última instancia expresa la relación de fuerza que impone el bloque dominante. Y esa relación de fuerza hay que cambiarla. Tampoco te puedes adaptar a ella. Te dijimos, ¿te acordás, Adriana? Sí. Es decir, subestimarla como en los 70 fue fatal. Fatal. Y amoldarse a ella es suicida desde el punto de vista de si uno quiere desarrollar cambio. Claro, porque esto de la correlación de fuerzas tan usado... simplemente, resumidamente, siempre fue deficitaria para nosotros. Nunca vamos a tener una correlación de fuerza superavitaria para el campo popular. No. Sí, salvo que se produzcan cambios de fondo, pero eso es justamente porque la relación de fuerza se cambió. Claro, pero justamente hay que generar las acciones y las direcciones necesarias para ir cambiando esa relación de fuerza. Bueno, esto por supuesto no les interesa, ellos prefieren
como ahora mismo están haciendo, discutir en los pasillos, en el Congreso. No digo que no hay que ir al Congreso, digo que no podés reducir la cuestión a los pasillos del poder, porque, bueno, ahí quedás absolutamente inhabilitado. Sí. Perdón, Alberto, porque no quiero que nos olvidemos. Vos hablas de el poscapitalismo. Porque ha habido recordamos muy bien el personaje y la circunstancia como de una reivindicación del capitalismo como lo único que podía resolver las necesidades de los países. Pero vos estás hablando de una necesidad de ir hacia una idea de poscapitalismo que en el mundo está gestándose. Yo no pretendo que el conjunto del movimiento nacional y popular asuma una postura de una sociedad poscapitalista. No lo pretendo porque yo tengo esa convicción, porque tengo una formación marxista, porque tengo esa historia militante y sigo absolutamente convencido que en la medida que haya explotación de los hombres por parte de otros hombres y la apropiación del trabajo social por parte de un puñado de personajes, no va a haber solución a los problemas de fondo: pobreza, educación, salud, miseria, hambre en el mundo. Y lo demuestra toda la historia del capitalismo, que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Hoy tenemos una concentración de 1% de la riqueza del 90% en manos del 1%, y el resto de toda la humanidad, ese 90%, tiene migajas de esa situación. Entonces, yo pienso absolutamente eso. Digo poscapitalista y no digo socialista, no porque no crea en la posibilidad de un socialismo, sino que intento que pensemos esta perspectiva de una manera más amplia, que por ahí la que tenemos los marxistas, que se piense como el movimiento nacional y popular de una manera más amplia, y me parece tremendo y me parece absolutamente, voy a usar una palabra desagradable, castrante, que desde la máxima dirigencia y los principales referentes del movimiento nacional y popular se diga que el capitalismo es la mejor forma que halló la humanidad para generar riqueza y distribuirla. Esto lo dijo la vicepresidenta, yo lo lamenté profundamente. Y ahí cerrás con llave y tiras la llave, cerrás desde adentro. Porque ese es el problema. Yo acepto que Cristina Kirchner piense de que no hay otra posibilidad que el capitalismo. El problema es que militar esa posición cierra absolutamente las puertas a un proceso alternativo, cierra la posibilidad de una sociedad postcapitalista, aunque no le digamos socialismo. Porque también hay que sacarse las barreras dogmáticas y tratar de pensar las cosas más colectivamente. Pero si vos, como vos bien, mira, lo definiste perfectamente, cerrás con llave y tirás la llave. Entonces, ahí rompes todas las posibilidades. Ahora, a mí me parece importante, porque no te lo terminé de decir anteriormente, porque vos lo comentaste, sí, creo firmemente que ante el tremendo peligro para el bienestar de los argentinos y para el futuro de la patria, es necesario conformar un frente antifascista amplio, con todo aquel que esté dispuesto a enfrentar políticamente y económicamente y programáticamente lo que se va a implantar en la Argentina a partir del próximo domingo. Yo creo que eso es fundamental, y eso no inhibe, eso no impide que dentro de ese amplio frente el movimiento nacional y popular sea el núcleo motor con perspectivas propias, y aún dentro de ese movimiento popular, los que nos consideramos de izquierda, vayamos mucho más allá, por ejemplo, a la sociedad postcapitalista. Todos juntos, pero ahora hay que enfrentar este peligro. Pero no hay que enfrentarlo en el sentido de, impidamos porque bueno, no hay otras... No. Impidámoslo como forma de generar lo que decíamos, acumulación de fuerza, organización, para impedir que avance sobre derechos, garantías, y por el otro lado abrir una perspectiva distinta de la Argentina, que no va a existir si quedamos prisioneros de discursos generalistas y definiciones vacuas de esta dirigencia que ha demostrado claramente que es incapaz de producir cambios en el país. Sí, no tiene esa vocación. No tiene esa vocación. No es que fracasó, no lo intentó. No lo intentó, no quiere. Sí. Una de las cosas que sumaría al punto de Guernica y al punto de Vicentín, y es en esto de que no lo intentó,
es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde 2 años y pico nos estuvieron diciendo el fondo cambió, el fondo es más bueno, Sí, y bla, bla, bla. Porque Y cuando llegó el Cristalina momento de venía auditar... un país socialista, entonces tiene otra Claro, pero nunca se habló de la auditoría que tendría que haberlo hecho la Argentina, hasta el momento de hace 2 semanas atrás, donde se habló de una auditoría, pero Sí. que iba a venir desde el fondo. Sí. Entonces con esa sí acordábamos y con la otra que tendríamos que haber hecho nosotros no. Que tampoco es novedad porque hubo un movimiento de separar la deuda legítima de la ilegítima también en el 85. Sí. Claro, exactamente. Pero también Y hubo fuerzas que lo sentencias impidieron. judiciales al Sí, sí. respecto. Tal Hubo cual. sentencias judiciales. Así que bueno. Pero aparte de esa oportunidad, por esta falta de decisión, porque esto también es la falta de decisión, no Tal solo cual. para producir cambios, sino para confrontar. Que no quieren confrontar con el poder real, no quieren. Es la supervivencia que te comentaba hace un rato. Entonces, si vos no Entonces, querés confrontar con el poder real, vas a encontrar uno que aparente confrontar con el no poder real para apoyar al poder real. Entonces, Milei, que es un siervo de estos poderes reales y de las grandes corporaciones, es un hombre de BlackRock. A ver Sí. si nos ubicamos. Es un hombre de BlackRock. Entonces, este personaje encarna lo que estos fueron incapaces de encarar. Como mensaje, ya como contenido es otra cosa, ni que hablar. No, tal Pero cual. fueron incapaces de hacerlo. Mejor dicho, insisto, no quisieron. Totalmente. Algo que Otro- me preocupa a mí, que Sí. en esto de conformar el frente, que coincido plenamente en ese análisis y en la conclusión, mucho de eso pasa por el hecho de poder comunicarnos con las nuevas generaciones, porque supongo que dentro de todos estos pibes que han votado lo que han votado, ya sea de un lado o del otro, algunos tienen ganas de reflexionar, de analizar. Pero yo creo que hay otra gran parte que porque fueron criados en un sistema virtual de comunicación, va mucho a lo compulsivo. Yo lo que veo es que se aplican las mismas acciones del supermercadismo Claro. a la política y a la culturización. Y entonces así como en el supermercadismo se busca la compra compulsiva, bueno, en el votante o en el que va a decidir sobre quién lo va a representar también Sí. se apela Sí, a la sí. compulsividad. Sí, sí, a lo primario, a lo Incluso, primal. sí, incluso en esto de conversar y discutir, no se reflexiona, sino que se toma mano del puterío, para decirlo de alguna manera refinada, y que lo vemos en todos los medios, Sí. y en las redes incluso. Lo que más éxito tiene es Twitter Sí. en el conversar, y es la red que más da lugar al puterío. Claro. Entonces es todo un tema también, adaptarnos a eso. Y finalmente en el último tramo del programa, que tendría que haber sido mucho más largo, pero bueno, me gustaría, Alberto, una pregunta, una visión tuya con respecto a la situación, a la geopolítica, con esta perspectiva de 2 años de guerra, Ucrania, Rusia, y esta guerra nueva, Israel y Palestina. Bueno, podríamos extendernos más y ver la proyectiva de los BRICS, de China, de la pérdida de posicionamiento a pesar de todo de Estados Unidos, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es tu visión así un poco integral? A partir exactamente de lo que decís, y en forma de guión, Sí, porque no un tenemos punteado. no tenemos tiempo de conversarlo en extenso. Por un lado, lo que señalás, la confrontación comercial, económica, comercial, entre Estados Unidos y China, que determina un cambio general del panorama mundial, con Estados Unidos perdiendo mercado, pero sobre todo perdiendo incidencia política y geopolítica, China generando un contrapeso en lo político, un fuerte avance en lo económico, que realmente descoloca absolutamente a los Estados Unidos, que por otra parte se convierte en un prestador de última instancia de una cantidad de países, desplazando los organismos internacionales de crédito, aunque ellas pertenecen, pero Sí. los desplaza. Este es un marco sin el cual ya después no se entiende el resto.
Estados Unidos, es decir, el imperialismo, pero Estados Unidos, OTAN, los países clásicos, Inglaterra, Alemania, están acorralados por la crisis del sistema capitalista, que es incapaz de dar soluciones, es incapaz, porque a ellos les pasa exactamente lo mismo. Surgen las ultraderechas en cada uno de esos países como forma de respuesta, sin hablar del impacto desde el punto de vista de la dependencia de nuestros países. Hablo en sus propios países, son incapaces de dar respuesta. Buena parte de sus poblaciones contactan con este mensaje rápido, veloz, virtual y demás. Y no estoy hablando de una crisis del capitalismo en el sentido de que mañana se termina, todas esas visiones, digamos, lamentablemente equívocas que tuvimos durante muchos años, pero sí de que su crisis es muy profunda, lo que explica también, además del surgimiento de los sectores de ultraderecha, explica también la agresividad con la que se están moviendo. Es decir, uno no puede compartir la guerra de Rusia contra Ucrania, pero de todas maneras no puede dejar de señalar con precisión que la acorralaron, masacraron las provincias rusófilas de las que se había apropiado Ucrania. Es decir, que todo esto fue motorizado por la OTAN y por los Estados Unidos desde el principio, como lo es una preparación remota en el tiempo. Como la agresión de Israel contra el pueblo palestino, que despierta profundo rechazo entre los propios israelíes, entre una parte de los propios israelíes, no digo todo ni mucho menos, porque entienden que no hay posibilidad de paz y tranquilidad y perspectiva para sus pueblos en el marco de una agresión permanente. Incluso se habla de que lo de Hamas fue preparado entre Israel y Estados Unidos. Bueno, no quiero entrar en cosas que no puedo probar, pero es coherente porque en el origen de Hamas estuvieron los países árabes más ricos y reaccionarios, y estuvo Estados Unidos. Eso es así. Después, si se abrieron, le pasó como con los talibanes. Ellos inventaron a los talibanes y después no supieron cómo sacárselos de encima y los siguen bombardeando. Bueno, esto es el cuadro. Ahora, dentro de ese aspecto de fondo, la globalización financiera del capitalismo implica que China y Estados Unidos están a la cabeza de la capacidad financiera y de movimiento de capitales en el mundo. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es la tercera potencia del punto de vista de movimiento de capitales y financieros en el mundo? BlackRock. Entonces, BlackRock atrás de los movimientos ultraderechistas en Europa, BlackRock atrás del movimiento ultraderechista en América Latina, BlackRock atrás de Javier Milei en la Argentina. Este es el panorama geopolítico mundial, la pulseada grande que se da a nivel internacional y que siempre, como siempre ocurrió, impacta directamente sobre nosotros. Sí. Bueno, yo quisiera decir Fernando, 3 palabritas para cerrar esto y aportar un complemento. Todas estas discusiones que podemos llegar a tener nosotros con generaciones que nos sucedieron o que nos están sucediendo, van a estar sobre un paraguas que es la educación de las generaciones que actualmente se están formando, ¿sí? Para las escuelas primarias y secundarias, la planificación es insertar la educación financiera, para una economía financiera, ¿sí? Para lo que es la formación del individuo en cultura general, se está implementando algo que invito, como dijo alguno hace poco, invito a googlear, ¿sí? Sobre las aulas invertidas, ¿sí? Que es una nueva metodología de aprendizaje a implementar en las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires en principio, ya se está implementando, y a poner en firme en todo el resto de... ¿Y cuál sería la característica de La eso? característica es que el docente va a generar evaluación a través del uso de la inteligencia artificial. Los métodos de evaluación van a implicar también el uso de aplicaciones que están hechas por ONGs a nivel macroeconómico mundial, y básicamente se llama aula invertida porque uno antes hasta ahora en el aula daba los contenidos y después se evaluaba en casa el docente o en algún recreo, en una hora destinada a tal fin, y etcétera, y el alumno se llevaba a casa la tarea, ¿sí? Ahora va a ser al revés.
en el aula lo único que va a hacer el docente es, se pretende, que alumno por alumno lo vaya guiando en resolver, modificar, pulir conocimientos que haya adquirido en Internet. ¿Sí? Obviamente el conocimiento adquirido en Internet se va a pretender que también lo arme el docente, pero sabemos que, dadas las circunstancias de salario, horarios, etcétera, el docente no es Dios, entonces no va a poder hacer un seguimiento estricto de exactamente los contenidos que va a... Esas cosas, Fernando, son como la revolución industrial, son indetenibles. Lo que hay que hacer es accionar e incidir sobre ese proceso. Claro. No se lo puede negar, hay que meterse y darlo vuelta. Primero hay que conocerlo. Yo creo que esto que estoy diciendo para muchos era una novedad, entonces para por eso lo digo. Totalmente, sí. Y hace un ratito decíamos, pero por lo menos nos queda el rock. ¿Sí? El asunto es que, casualmente, en estos días, Kiss, la banda de rock, dio su último recital, claro. Pero el asunto es que no van a dejar de girar. Lo que se termina es los 4 personajes reales arriba de un escenario. Ahora Kiss va a seguir estando en los escenarios, pero con hologramas. Entonces, ese es el mundo que se nos viene. Así que el rock también va a virtualizarse, gente. Vamos a tener la lengua en holograma. Tal cual. Bueno, amigos, estamos llegando al fin del programa de hoy. Les agradezco mucho. Me parece que hay mucho para seguir conversando, obviamente, y para, en todo caso, seguir reflexionando. ¿Quieren decir algo antes de despedirnos? No, yo me despido con que todo esto que estamos reflexionando necesitamos que llegue a las nuevas generaciones, porque tienen que ser ellas, como también señalaba Fernando, tienen que ser ellas las que tomen esto y lo adecúen a esta nueva realidad, a estos nuevos métodos. Si como se dice ahora, en el 70% no ve más de 3 segundos de TikTok y solamente el 1% del total que ve TikTok pone una manifestación de su estado anímico frente a eso, hay cosas que se nos hacen muy difícil de manejar y llegar a eso. Entonces necesitamos confluir nuestra experiencia, nuestras ideas con la experiencia, las ideas de las nuevas generaciones adaptadas a lo que es hoy lo mayoritario en el mundo. Así es. Sí, bueno, abrir los oídos, tratar de ser mejor cada uno lo que pueda, pero siempre tener en cuenta que la salida es juntándose con los otros. Incluso con los que piensan distinto, para escuchar, saber, entender y poder organizarse de alguna manera, que nuestro país en algún momento sea lo que merece ser. Bueno, no sé, lo que merece ser es lo que construyamos nosotros. Así que lo que seamos capaces de construir. Bueno, llegamos al final de este programa de hoy. De alguna manera es un cierre de ciclo y le agradezco mucho a Martín su operación. Hasta pronto. Gracias. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput. Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Noticias. Política. Netanyahu invitó a Milei a Israel y lo definió como un verdadero amigo del pueblo judío. El primer ministro israelí se comunicó con el presidente electo y le agradeció su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Además, a través de la red social X, Netanyahu agradeció a Milei por su apoyo al Estado de Israel en su guerra contra la organización terrorista Hamás.
El libertario, quien asumirá el mando el próximo domingo, ya anunció que uno de los primeros países que visitará será Israel. Deportes. La jueza Analía Romero reemplazará a Débora Abrevaya en la causa de las elecciones en Boca. La magistrada resultó sorteada para reemplazar a su colega, quien se apartó de la causa luego de la recusación presentada por la dirigencia del Club de la Ribera debido a irregularidades